objetivo comunista de la revolución. Ellos dos estaban sospechados de marxismo. De hecho, Raúl Castro se había estado capacitando en la Unión Soviética desde antes. Y el Che Guevara ya se sabía porque tenía incontinencia verbal, no podía ocultar su ideología. Entonces Fidel Castro, que era muy astuto, con toda la teatralización democrática que él da y que él brinda en todo momento, antes de la revolución y durante los primeros meses, él consideraba inconveniente exponer a Raúl y al Che. Entonces llevó dos personas insospechadas de marxismo, que no tardaron en caer en desgracia. Obviamente. 9 meses. A uno preso y al otro... Como dijo Malú, uno preso y el otro desapareció. 20 años y salió porque la comunidad internacional del Papa en más empezaron a jorobar, ¿no? Porque y esos dos lugartenientes que cayeron en desgracia fueron reemplazados por Raúl y el Che cuando ya Fidel Castro aparecen ellos tres. Pudo consolidar su proyecto hegemónico. Después se lo sacó de encima el Che también. Exacto. Sí, se lo saca, claro, porque el Che en realidad, ¿para qué le sirvió? Hay un dato que, te interrumpo con un dato que me parece interesante. De los 82 expedicionarios que viajaron bajo el mando de Fidel en el Granma, en el yate, 70 murieron en el desembarco, porque las fuerzas batistas sabían y los atacaron. De los 12 que recibieron, que sobrevivieron, tenemos a Raúl, al Che, a Juan Almeida Bosques, que era un personaje muy domesticado por ellos, y Fidel, ¿no? Raúl Castro, el Che, Juan Almeida y Fidel. Y los otros 8 fueron o encarcelados, o exiliados, o fusilados. De modo que una purga interna, y después cuando llegan al poder y quieren llevar la revolución al marxismo, se dan cuenta que no tienen marxistas, ni gente preparada. Entonces ahí incorporan al Partido Comunista Cubano, que antes estaba con Batista, porque Batista era un populista que tenía de todo un poco en su... Batista era un sargento devenido en presidente. Claro, un populista dictador latinoamericano prototípico. Y el Partido Comunista lo apoyaba. No combatió ni apoyó jamás a los rebeldes, pero ellos tenían que adoctrinar en el marxismo, llevar adelante una revolución y no tenían gente. Entonces, paradoja de la historia, fusilaron a los propios guerrilleros que los acompañaron y que nunca los acompañaron en un proyecto comunista, por eso mataron a Cienfuegos, Cárcel a Hugo Matos y a otros, y tuvieron que incorporar gente que pertenecía al gobierno que había sido depuesto. Ahora, a partir de que entran en Cuba y que se plantea la revolución y que ya no tiene más remedio porque viene la negociación con Moscú, cuando la CIA, que no sé cómo lo apoyó y no se dio cuenta antes de hacia dónde iba Fidel, y queda claro que esto es un gobierno comunista, ¿qué hace el Che? Porque el Che es ministro de Industria, es presidente del Banco de Cuba, es carcelero en la cabaña. Bueno, los primeros 10 meses él fue fusilador sistemático, él manejó el campo de concentración, manejó 2 campos de concentración, el de la cabaña por un lado y otro que no era de exterminio, sino de castigo y trabajo forzado para homosexuales. En la península de Guanacabibes. Porque bueno, él creía en esa teoría del hombre nuevo, el superhombre impoluto, que no tendría ninguna debilidad, y un homosexual no podía caber dentro de esa concepción que él tenía. Y después es por unos meses presidente del Banco Nacional de Cuba, nunca manejó un cheque, nunca tuvo una cuenta bancaria, no tenía la menor idea. Firmó un billete. Y firmó el billete. Y bueno, pero a poco andar Fidel lo sacó de ahí porque los desastres que haría. Desastre como ministro de Industria, desastre en el Banco contás Central. En el libro que atendía con las patas arriba del escritorio y armado, sin medias y armado. Y además que era absolutamente roñoso, no se bañaba. No, sí, exactamente. Bueno, lo habían metido mucho de chiquita en el agua fría. Sí, con el tema le quedó eso. Le decían el Chancho Guevara cuando era joven por este desapego a la higiene personal. Pero qué educado para expresarlo. En vez de decir era un mugroso que no se bañaba nunca. Desapego. Bueno, y después fue ministro de Industria. Fue ministro de Industrias casi 5 años. Pero era desopilante los desastres que él hizo. Desplomó toda la economía, que hasta antes de la revolución, con picos y valles, Cuba era el tercer país de Iberoamérica, después de Argentina y Uruguay, estaba excelentemente bien posicionado. Tenía un problema institucional Cuba, pero no económico. No, tenían más aire acondicionados que nosotros, en teléfonos estaban más o menos, mucho más televisores. Estaban antes de la revolución, claro, estaban atrás de... Eran socios de Estados Unidos. De Argentina y Uruguay. Exactamente. Y el Che Guevara lleva adelante una política, incluso, hay una reflexión muy interesante de Sebrelli, que el Che Guevara no era un hombre politizado, él se politiza de grande y aprende comunismo de grande.
y se enamora del estalinismo y de algunos gurúes, líderes del marxismo que ya estaban de modé, que ni los soviéticos ya lo tomaban en serio, ya estaban en la época del revisionismo, empezaba a aflorar el gramscismo, otras corrientes, y él como no vivió el proceso de transformación de la propia izquierda, él quedó con una visión que ya ni los soviéticos tomaban en serio, que era el trabajo voluntario, el de aumentar indiscriminadamente la cantidad de horas de trabajo. Bueno, llevó adelante todo un sistema que lo único que generó fue desplomar la producción. Y entonces Fidel Castro la desplomó de tal modo que Fidel Castro empezó a recortarle al Che el poder. Y la producción en Cuba es el azúcar, y Fidel le crea el Ministerio de Azúcar. Entonces con eso le quita cualquier cantidad de gente. Entonces si no produce azúcar, ¿qué produce el Che Guevara? Ya empezó a recortarle poder a punto tal que ya después se tuvo virtualmente fue obligado a renunciar y empezó con su último... Después viene su intento en Salta para entrar en Argentina, donde también fracasa. Sí. El periplo africano. El periplo africano al Congo, la negociación con Mao Zedong, que hace que Fidel se harte definitivamente, porque estaba negociando con los rusos y con el apoyo de Moscú. Claro. La carta anticipada que le deja a Fidel y le dice a Fidel, esta carta es: yo renuncio a todo, pero en esta carta vos la vas a dar a conocer el día que yo me muera. Claro. Fidel la da a conocer antes de tiempo y lo traiciona. Y después el engaño de Bolivia, digamos, él quiere armar la guerrilla en Bolivia, creyendo en la teoría de que el campesinado se iba a poner a su favor, cuando el campesinado nada tenía que ver con el marxismo y no quería saber nada y estaba muy bien como estaba. Y él la quiere hacer de afuera y Fidel le dice: no, tenés que hacerla de allá, no lo hagas de afuera, venite a Cuba. Perdón, ¿qué era lo que quería hacer? Contalo porque es demasiado gracioso. El Che con los campesinos bolivianos para convencerlos. Bueno, no tenía consenso, no encontraba, su prédica no llegaba, porque él les prometía tierras que los campesinos ya tenían, porque se las había dado el presidente Barrientos, que era un presidente democrático, elegido por los bolivianos. Al igual que hiciste alusión al experimento en Salta, el objetivo era derrocar al presidente Ilia. Claro, no había un gobierno democrático. Presidente democrático. Y entonces él recurre a una argucia muy insólita, que pretende seducir al campesinado boliviano ofreciéndoles clases gratis de francés. De francés, sí, es muy gracioso. Y un poco en sorna, supongo que no había entusiasmo en el campesinado boliviano en perfeccionar la conjugación verbal del passé composé. Entonces les dice, bueno, para poder tener mayor afinidad con la gente, estudien quichua. Él le dice a sus guerrilleros, que eran 15. No se habla quichua. Y en esa zona se hablaba guaraní. Claro. O sea, realmente no tomaba la más mínima precaución. Él pretendía hacer un foco para ganarse la simpatía de un poblado determinado, de un sector, y no estudiaba la idiosincrasia que se vivía y se respiraba en ese lugar. Y en el Congo le pasaron cosas muy parecidas. Él sabía, pues nos queda menos de medio minuto, él sabía que iba a morir en Bolivia. Él sabía que iba al fracaso total, a pesar de lo cual cuando lo encuentran dicen: no disparen, que valgo más vivo que muerto, ¿no? Sí. Un tipo que tanto había hablado de la muerte durante toda su vida. Probablemente valía más muerto que vivo para el que dijo está ahí. Pero yo creo que a lo mejor fue una frase producto del instinto de conservación, pero yo creo que siempre busco la muerte. Fue un suicida. Bueno, vos en un momento ponés que si es que fue engañado, para que alguien sea engañado tiene que haber alguien que se deje engañar también, ¿no? Claro, porque además, no sé si queda un segundo, pero en otras expediciones de Cuba van a apoyar a una guerrilla que ya existe. En cambio en Bolivia no había ninguna guerrilla. Ellos eran la vanguardia, él con 14 hombres más. Era impensable que pudieran tener alguna cantidad de éxito. El ícono se ha convertido exactamente en la carita de la foto de Korda en los bikinis de las mujeres en Brasil. Exactamente. Nos quedamos sin tiempo, les recomiendo de verdad que lean el libro, porque cómprelo. Se va a enterar de tantas cosas que seguramente no sabe, y la juventud que tal vez lo tiene como ícono y no sabe muy bien por qué, pueden seguir teniéndolo como ícono, pero por lo menos sabiendo realmente qué fue la verdadera historia del Che Guevara y no esta historieta que tal vez se conozca. Termino con una frase con la que vos también terminás el libro: atrás quedó la máquina de matar para dar paso a la máquina de facturar. El Che es un exitoso amuleto comercial sometido no a los dogmas de estímulos morales, sino de la oferta y la demanda. Le recomiendo El canalla, la verdadera historia del Che, no deje de leerlo.
Gracias, Nicolás. Nicolás. Muchísimas gracias por Hasta el próximo. espacio.